a toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. En esta calor, subirse a buses con aire es posible. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes 10 de diciembre del año del Señor 2019, agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y por supuesto que a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Comienzo por el principio, Azúcar Valdés, porque detrás de cada una de estas funditas de azúcar hay 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias que dependen de esta actividad. Y lo cito de memoria, pero con cariño, al resto de auspiciantes: el gobierno del Guayas, la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre, que se une al club de marcas que apoya el periodismo independiente, Six Rentacar y por supuesto Melate, que es nuestra casa en la ciudad capital, desde donde emitimos cada mañana. Hacemos una corta revisión de los hechos. Esto es En Caliente. El gobierno tendrá candidato propio en 2021, asegura el vicepresidente Otto Sonnenholzner en declaraciones al Diario Expreso de Guayaquil, recogidos en su edición de esta mañana. La vaina es cómo, no tanto quién, cómo, porque un gobierno tan impopular como es este, un gobierno con tan poca credibilidad como es este, y un gobierno que tiene tan poco que exhibir en cuanto a obras y logros como es este, yo le veo difícil que tenga un candidato con opciones. Más allá de los nombres, evidentemente hay perfiles con intereses. Está el mismísimo vicepresidente Otto Sonnenholzner, la ministra de Gobierno, si es que llega a sobrevivir al primero o al segundo de los juicios políticos que se le anuncia, el mismo Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República. La lista es larga de quienes se quisieran perfilar por allí, pero la decisión es concreta. Según el vicepresidente del Gobierno, tendrá candidato. La Asamblea Nacional ha sido, por otra parte, motivo de sorpresas. Ayer, durante la sesión, fue muy cómica porque la sesión comienza con un tuit del presidente anunciando la aprobación de la ley, seguida por un tuit erróneo de este medio de comunicación anunciando la aprobación de la ley. Este medio de comunicación responde por su error, el presidente no, el presidente dice que no ha sido él, tampoco ha sido él quien ha aprobado la publicación del tuit, y que se iniciará una investigación para ver quién carajos anda ahí tuiteando como que fuera el presidente si no es el presidente. Que esta es una cosa rara, porque ahora, esta mañana, el presidente ha tuiteado algo y yo ya no sé si ha sido él. A mí ya me tiene que venir un comunicado de la SECOM que me diga este tuit sí lo ha enviado el presidente de la República. Cosas raras que se ven en Carondelet. La sesión de ayer era para tratar la ley económica urgente 2.0. Luego del feo que le hicieron la Asamblea Nacional a la primera propuesta de Richard Martínez y el presidente Lenín Moreno, se ha terminado por aprobar con 83 votos a favor el segundo intento por pasar una ley económica con carácter urgente. Una ley económica que seguramente será sancionada por el presidente de la República para su inmediata publicación en el registro oficial, porque los tiempos así lo apremian. Al ser una reforma que incluye reformas tributarias, esta debe estar vigente antes del 1 de enero del año siguiente si quieren que esto se aplique para 2020. Así que es poco probable que veamos un veto parcial. Probablemente la ley se publicará tal cual ha sido aprobada en la Asamblea Nacional, el registro oficial. 8 votos en contra, 8 votos que pertenecen al Partido Social Cristiano, un partido que se la ha jugado por el cabildeo en contra de las dos propuestas remitidas por Lenín Moreno, un partido que en los inicios de la legislatura apoyaba las propuestas económicas del gobierno porque consideraban eran justas para los ciudadanos. Han dejado de considerarlo así y han tomado la bandera de la oposición dura en el Parlamento. Uno de sus exponentes principales es el asambleísta Vicente Almeida, quien cabildeó en ambas ocasiones para intentar tumbar la ley. Está aquí esta mañana con nosotros, es mi invitado. Quédense en la entrevista.
Yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Vicente Almeida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Anderson. A ver, hombre, empecemos por el principio. ¿Cómo es que el PSC pasa a decir todo no? ¿En qué momento el PSC se convierte en un opositor radical que no encuentra cosa buena en lo que viene de Carondelet? Bueno, mire, nosotros desde el primer día de este gobierno, que afortunadamente tomó un rumbo positivo en cuanto a la corrección de la corrupción en el Ecuador, decidimos apoyar al gobierno, porque la tarea que tenía el presidente de la República desde el primer día es una tarea difícil. Tenía que sanear todas las instituciones del Estado, tenía que enrumbar al Ecuador de nuevo por ese progreso y sobre todo por esa línea de la moralidad, de la transparencia que nosotros creemos que un gobierno debe de darle al pueblo esa certeza y esa seguridad. Lo apoyamos desde el primer día, creímos que el presidente de la República y su equipo económico iba a tomar las medidas adecuadas para que este país comenzara a salir del letargo económico en que nos dejó el presidente Correa. Usted, y para nadie es desconocido, el Ecuador entró en una profunda crisis económica al final del gobierno de Rafael Correa. El presidente de la República, Lenín Moreno, si bien es cierto, fue electo por la misma tendencia, tomó la decisión de arrumbar al país y de liberarlo del correísmo. Ha pasado suficiente tiempo y nos hemos dado cuenta que no bastó y que no era lo suficiente con lo que él hizo. Las medidas económicas que se han tomado en todo este tiempo no han llevado a solucionar la crisis económica que los ecuatorianos necesitamos, que el sector productivo necesita. Fueron ustedes quienes apoyaron las primeras decisiones económicas de este gobierno. La primera ley con carácter económico urgente que remitió el presidente de la República contó con voto favorable del Partido Social Cristiano. Así es. Nos han achacado, nos han dicho que nosotros no hemos querido darle viabilidad a los proyectos económicos del gobierno, que no lo hemos apoyado, que hay que apoyar al gobierno. Ese es el discurso que está hoy en día. Ese discurso lo teníamos nosotros, Anderson, al principio del gobierno. Justamente porque sabíamos que la labor del gobierno era titánica cuando empezó su mandato. O porque no había elecciones a la vuelta de la esquina, porque lo que se les acusa no es de darle viabilidad, sino de que ha empezado a jugar el cálculo electoral en el Partido Social Cristiano. Anderson, esa es una manera limitada de decir las cosas. Yo siempre lo he dicho en varias entrevistas, me recalco ahora en decirlo, me reafirmo. Toda persona limitada busca excusas que son incoherentes. Estamos a más de año y medio de un tema electoral, no hay candidatos en la palestra política, no pueden haber cálculos electorales cuando todavía falta mucha agua por correr debajo del puente. Bueno, mucha agua tampoco. Aquí los años electorales comienzan un año antes, esto es en febrero de 2020. Estamos a la vuelta de la esquina. Acabamos de votar el Código de la Democracia. Acabamos de votar por las nuevas reglas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cálculos electorales cuando recién votamos el Código de la Democracia? Entonces, el tiempo político pasa rápido. Yo estoy de acuerdo. Pero cálculo electoral en ningún caso. Cálculo para que el país salga adelante, sí. Cálculo para que el sector productivo camine y se genere más empleo, sí. Cálculo para que venga inversión nacional y extranjera, sí. Pero eso no significa que haya un cálculo electoral por medio. Nosotros creemos que el equipo económico del gobierno va perdiendo 2-0, Anderson. ¿Por qué 2-0? Perdió, pero mire usted, el decreto ejecutivo del mes de octubre, el de la eliminación de los subsidios del diésel, ¿qué generó? Si bien es cierto, económicamente necesario, mal sociabilizado, mal enfocado, mal consensuado. Entonces, ¿a dónde lo llevaron al presidente? Lo llevaron casi al despeñadero político, a la zozobra, a la pelea entre ecuatorianos, una guerra entre ecuatorianos. La ciudad de Quito prácticamente la destruyeron. Y ahora mandan en primera instancia una ley económicamente urgente que yo la califiqué de perversa y maldita. Porque usted no puede irse en contra del artículo 36 de la Constitución, donde le dice que para que una ley económica sea urgente debe tener un solo tema. Sí. Mandaron 400 artículos, mandaron más de 22 sí, era una mamarrachada. Era una mamarrachada. Había 40 artículos repetidos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando
de un equipo económico que está haciendo lo contrario a lo que tiene que hacer en un país que tiene que salir adelante. Vamos a esto, Vicente. Les mandan una mamarrachada como era la primera ley económica con carácter urgente. Más de 400 artículos, distintos temas, monetario, tributario, económico. Artículos repetidos, o sea, no se habían tomado ni la molestia de leer lo que enviaban a la Asamblea Nacional. Y le dicen al gobierno, vaya mijito, haga de nuevo la tarea, no le vamos a aprobar esta vaina. El gobierno hace de nuevo la tarea, les presenta una ley mucho más decente, mucho más consensuada. Llama a los jefes de bancada, incluyendo el jefe de bancada de su partido, a Vicente Tayán, una reunión en Carondelet de la que no hay registros históricos. Un presidente con los jefes de bancada les dice, así es como vamos a jugar, y a la hora de la hora tampoco lo convencen. No puede verse esto desde fuera como que están empecinados en el no. A ver, no es tan fácil como analizarlo desde ese punto de vista, Anderson. Vamos primero a la realidad económica del país. Primero mandan un presupuesto general para aprobación, una reforma presupuestaria para el próximo año económica, con un déficit de alrededor de 4.000 millones de dólares. Tenemos una deuda de alrededor de 8.000 millones de dólares que hay que honrar. Y luego mandan este proyecto nuevo, después de que fue negado y archivado el primero. El presidente de la República salió unos pocos minutos en una cadena nacional, ¿usted recuerda? Diciendo, sí, nos hemos equivocado, ahora vamos a mandar las cosas buenas. Pero sigue mandando pues las cosas que afectan al sector productivo. Mandaron algunas cosas buenas, sí, y los hemos reconocido. Tanto lo hemos reconocido que ayer yo me opcioné, y no fue acogido por el señor presidente de la Asamblea, que se divida la votación, que votemos por un lado por la parte motivacional, por la parte de redenciones, exenciones, condonaciones, por la parte que le dé viabilidad a ciertas áreas que el gobierno las necesita, pero por otro lado que votemos también por los impuestos, por la emisión inorgánica de bonos que quieren poner para solventar una deuda terrible que tiene el gobierno, para ver quiénes son los asambleístas que iban a votar por las leyes impuesteras. Pero eso no es populismo económico, Vicente. Es decir, el país necesita financiarse de algún lado, y ese algún lado muchas veces es la vía tributaria, los impuestos. ¿Y usted cree ¿No te parece populista decir, vamos a ver quiénes votan por impuestos? ¿Y usted cree que 500 millones de dólares que van a recorrer en una deuda van a financiar el país? ¿Usted cree que 500 millones van a cubrir un déficit de 4.000 millones? ¿Usted cree que 500 millones de dólares van a solventar una deuda de 8.000 millones? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Analicemos. ¿Por qué no cierran TAME, que le representa 200 millones de dólares al año en pérdidas? Ahí tiene una liquidez le gusta inmediata. Regalar la plata. Ah, entonces que no cargue de impuestos a la gente, pues. ¿Por qué tiene que ser el pueblo ecuatoriano el que le tienen que meter la mano en el bolsillo y cargarle más, encarecerle la vida? ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué no venden la cartera petrolera? Que no es lo mismo que venta anticipada de petróleo. Tienen en Petroamazonas una entidad con más de 20 años sin balances. Dicen que hay cartera petrolera por más de 6.000 millones de dólares, pero no le ponga 6.000, póngale 2.000. Ahí tiene. ¿Por qué no vamos a las alianzas públicas privadas? Por ejemplo, CNT, un organismo que tiene 4 años, una institución que tiene 4 años sin balance, que sabemos que es productiva, que sabemos que deja rentabilidad. Pero ¿por qué no vamos a descargar el gasto público y fiscal del Estado? De concesionarse la administración de CNT, ¿no? Anderson, hay ofertas presentadas. Desde que empezó este gobierno quieren hacerlo. Y siguen en estudios, No hay determinación, no hay voluntad de hacerlo. Seguimos en el mismo juego de tener un Estado oprobioso que crece cada día más. Pero, ¿por qué no analizan eso? ¿Por qué tiene que ser que la liquidez que necesitan de 500 millones de dólares tiene que venir de coartar al sector productivo, de frenar la inversión nacional extranjera? Ve, le voy a poner un caso. Acaba de pasar en la ley ayer con votos de creo. Me dice que la asambleísta Villamar lo ha solicitado, algo que se había quitado en la comisión. Ahora resulta que las empresas telefónicas pueden devengar hasta el 70% de sus impuestos con proyectos tecnológicos. ¿Quién los va a calificar? ¿Quién los va a cuantificar? ¿Quién los va a planificar? ¿Quién los va a controlar? No dice que necesitan liquidez. Ahí tienen otros 240 millones de dólares. Ya vamos con más de 500. Dígame usted, ¿es necesario crear una ley perversa con 500 millones? ¿Qué de bueno tiene? Asegura el gobierno, ya vamos a hablar de los beneficios que dice el gobierno que tiene esta ley, pero asegura el gobierno que no entienden cómo
los políticos se pueden oponer a que los que más tienen paguen más impuestos. ¿Cómo responde usted a eso? Vea, Anderson, los que más tienen no pagan más impuestos. Esa es una... ¿cómo le puedo decir otra la palabra? Es una excusa que tienen los gobiernos. Jamás ningún impuesto ha sido absorbido por los que más tienen. Todos los impuestos, y si usted conoce uno, dígamelo, todos los impuestos en el mundo son trasladados directamente al consumidor final, al producto final. Bueno, pero también es cierto que los países de la OCDE tienen impuestos progresivos. Esto significa, yo gano, o sea, no me van a cobrar lo mismo a mí que a ¿Y cuál es el Fidel déficit que tienen? ¿Están anclados al Fondo Monetario Internacional? ¿Deben prebendas? Pero por favor, pues analicemos el escenario. Hay escenarios económicos que tenemos que analizar antes de soltar conceptos, Anderson. Es muy fácil decir, necesito impuestos, necesito endeudarme para tener liquidez. Pero es más difícil decir, voy a tomar esta determinación. Al gobierno se le está acabando el tiempo. Ellos lo que quieren, en el fondo de todo esto, es pasar el bache, Anderson. Es pasar estos 16 meses o 17 meses que patear faltan la pelota. Para patear la pelota y dejarle a quien venga. Eso es cálculo electoral. Allá apuntan. ¿Y por qué? Para dejar un nuevo gobierno que venga de izquierda, derecha, de centro, como usted lo quiera llamar, endeudado, con más dificultades. Hay que tomar las medidas, hay que sanear la economía de este país. El sector productivo, Anderson, por favor, yo vengo del sector productivo. La gente que no ha producido, la gente que no ha generado riqueza, la gente que no ha generado empleo, la gente que no ha pagado los impuestos, la gente que no ha tratado de subir la oferta y la demanda para que los precios floten y que la competitividad entre los productos sea lo que se encargue de regir los precios del mercado. No saben de esto. ¿No son capaces de ustedes de buscar un acuerdo parlamentario que permita darle viabilidad a la propuesta que trae a la mesa? Los acuerdos parlamentarios con gente que no conoce de economía no se puede dar, Anderson. Los acuerdos parlamentarios tienen que darse con gente que tenga conocimiento empresarial, conocimiento productivo. Yo estoy a punto de proponer una ley, estoy estudiándole, le he pedido a mis asesores que comencemos a estudiar un proyecto de ley que haga que los asambleístas que vayan a las comisiones, desgraciadamente no podemos coartar quienes van a la asamblea, porque es una libertad y un derecho de todos los ecuatorianos. Pero sí creo que podemos hacer que los asambleístas que vayan a las diferentes comisiones rindan un examen. No es posible que en la mesa de lo económico y tributario usted tenga gente que no conoce de economía, o en la mesa de fiscalización tenga gente que no conoce de leyes, o en la mesa de... O sea, hay situaciones... ¿Pero qué hacemos con estos asambleístas? ¿Lo ponemos a comprar joya como Wendy Vera? ¿En qué comisión la pone usted a Wendy Vera? Bueno, yo no soy el que tiene que ponerla en ninguna. La Comisión de Ecuador tiene talento. Hay Comisión de Cultura también, ¿no? Hay Comisión de Cultura. Lo que hay que subir es el nivel de la Asamblea. Hay que subir el nivel de la Asamblea, pero no podemos poner que los candidatos que el pueblo tiene derecho a elegir, ¿no? Sean calificados. Usted puede llegar a la Asamblea, pero no puede ser parte de una comisión de la cual no tiene conocimiento, de la cual no tiene experiencia, para la cual no se ha preparado. Entonces, nosotros optamos por creer, no en el parlamentario, sino en el equipo económico del gobierno. Y apoyamos que vaya el economista Richard Martínez al Ministerio de Finanzas, porque venía del sector productivo, más allá que nunca ha producido nada, él lo que era gerente de la Federación de Cámaras Empresariales. Y pensábamos que los conceptos, pero se olvidó. Usted ve el discurso del ministro de Finanzas del año 2017, del señor Martínez, y ve del señor Martínez en la actualidad y dista mucho. Cambió. Se acogió al Fondo Monetario Internacional, ahora supimos estaba en Washington arrodillado pidiendo que le den la plata, el préstamo. Arrodillado. ¿Y a qué van? ¿Por qué no lo llevan a juicio político si no funciona, si ha cambiado las cosas, si no está haciendo bien las cosas, si ha tenido más goleadas y errores? Hay un planteamiento de juicio político al señor ministro de Finanzas, yo la verdad no lo he visto, nosotros nuestra bancada no lo está promoviendo, habrá que decírselo a los que lo han hecho, pero hay cierta equivocación de no sentir lo que el Ecuador necesita para salir adelante, Anderson. Y la gente va a decir, ustedes quieren cosas que a muy largo plazo. Son cosas tan sencillas de empezar a hacerlas. Otros países lo han hecho y han salido. Ve a Panamá cómo salió adelante. Ve a El Salvador cómo está saliendo adelante. Países que han estado en lo más profundo hundidos. Sin embargo, con decisión, con querer hacerlo. Ve a Perú.
El mismo Chile, a pesar de las protestas que tiene, que son de otra índole, cómo salió adelante con leyes probas, con economía sustentable, con planificaciones. También con una clase política que piensa más en políticas de Estado que en cálculos electorales, ¿no? O sea, Así es. Y esto es una alusión a todos los partidos, porque aquí todos los partidos son incapaces de ponerse de acuerdo. Aquí se ponen de acuerdo eventualmente, Anderson. Ponen de acuerdo para ponerse de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo coyunturalmente, nos critican. Para eliminar la ley que usted mismo calificó de mamarrachada, Ajá. los de la Revolución Ciudadana coincidieron con nosotros en la votación para negarla y archivarla. ¿Y qué dijeron? Ahí están los sociocristianos ahora unidos con los correístas, nos satanizaron. Pero por Dios, eso es lo que se tenía que hacer, es en bienestar del país. Bueno, pero este es el mismo mal del que gozan todos los partidos. ¿Se acuerda usted todos los países. ¿Se acuerda usted cuando comenzaba la legislatura y creo desconocía al presidente de la República, le llamaba señor licenciado y votaba en conjunto con el correísmo? Era su bancada la que criticaba esos votos en conjunto diciendo, ahí está la alianza Lazo-Correa. ¿Y qué beneficio trajo al país? Es el mismo absurdo. ¿Y cuál fue el beneficio que trajo al país? Por votar en conjunto con el correísmo. Dígame el beneficio que trajo al país. Retrotraigámonos a la primera ley económica urgente. El día después de la votación, cuando usted prende la TV o se mete al celular y revisa la posta y ve que el riesgo país del Ecuador ha aumentado por sobre los 1.200 puntos, ¿no siente algo de remordimiento ese día? No, Ni un en poquito. absoluto, para nada. ¿No cree que es su responsabilidad y la de los que lo acompañaron en el voto para enterrar esa ley, No, la que señor. envió un mensaje negativo a los mercados? No, señor. Los mercados ya venían sensibles, Anderson. El deterioro de la economía del Ecuador no es porque la Asamblea votó o no votó. Esa fue la gota que derramó el vaso de agua. Pero eso no fue propuesto ni promovido por nosotros. ¿Usted qué cree que las revueltas de octubre, la inestabilidad política que hubo en octubre? ¿Usted qué cree que esa eliminación de los subsidios? ¿Usted qué cree que esa mamarrachada de ley, esa ley perversa y maldita que mandaron, que fue negada? ¿Cuáles eran los indicadores? ¿Acaso que los mercados internacionales se fijan en una votación? Los mercados internacionales, Anderson, se fijan en una historia, hacen un análisis. Cuando usted va a los mercados de valores y va a evaluar cuál mercado está subiendo o bajando, cuando usted va a las bolsas a ver que usted ve cómo va la parte tecnológica, cuál es el historial, cómo vienen estos mercados. Y la decadencia económica del Ecuador, el descenso, no es pues del mes de noviembre, ni por una votación, pues. Venimos de tumbo en tumbo, trayendo problemas económicos a todo el país, aumentando el desempleo constantemente, sin aportar al sector productivo. Yo le pregunto algo. Tanto hemos hablado y hemos querido que venga la inversión extranjera. ¿La apoyamos? Como usted bien dice en el primer proyecto de ley. Llegó la inversión extranjera. Hay muchos que han invertido en el país. Han comprado bancos, han comprado fábricas, han comprado industrias, han comprado todo. Ayer votaron por una ley que castiga la inversión extranjera, incluso la que está establecida. Con los dividendos. ¿Y cuál es la confianza? ¿A dónde vamos entonces? ¿Cuál es la seriedad que hay? ¿Usted cree que la gente va a venir? Olvidémonos del que ya no viene, porque prefiere irse a Perú, a Colombia, donde hay leyes que lo benefician. Vamos al que ya está aquí, al que creyó, al que está produciendo, al que ha generado empleo. Ahora le dan una puñalada. ¿Eso es seriedad? ¿Eso es planificación? ¿Eso usted no cree que afecta a los mercados internacionales? Anderson, tenemos que ver el bosque, no ver el árbol. El país tiene que manejarse adecuadamente. No hay conocimiento en las altas esferas del Estado de lo que el país necesita. El juego de la democracia es el juego de las mayorías y la mayoría ha dicho sí. Ayer por la noche han quedado ustedes en evidente minoría en el Parlamento, 8 votos únicos en contra de la ley. ¿Qué le dice eso? Hay una corrección, no son 8, la bancada socialcristiana votó completa, 15 votos, no votamos en contra, nos abstuvimos. Y fuimos coherentes en abstenernos. Hay 8 votos en contra y 36 en abstención, 32 en abstención. No sé de quiénes son los en contra, pero social cristiano no hubo ninguno. Ok. Todos los social cristianos votamos en abstención y fuimos coherentes. Fuimos coherentes porque la ley, como yo la pedí, como la mocioné, para dividirla, traía cosas buenas. Traía las exenciones a los becarios, que son cosas buenas, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que son cosas positivas. Entonces, tampoco había que votar en contra.
le dejamos al Parlamento que decida. Como usted dice, un juego de la democracia. ¿Por qué cree que hubo mayoría? Habrá que preguntarle a los nuevos aliados del gobierno, a los que ahora restan y ya no suman, que marcaron una diferencia. ¿El presidente tendría que vetar esta ley y sancionarla? ¿Cuál es su criterio? Yo pienso que el gobierno, el presidente de la República debe de hacer un análisis y debe hacer un examen de conciencia. Creo que debe de dejar a un lado a su equipo económico de gobierno y sentarse en una mesa a dialogar con los sectores, pero con un diálogo franco, con un diálogo sensible y ver qué es lo que no le conviene para el próximo. Mira, el presidente de la República ha dicho que él no se quiere reelegir. Sí. Entonces... Pero ahora dicen que quieren tener candidatos, ¿no? Ah, bueno, te comprenderá, pues ellos son los que están haciendo cálculos electorales y nos los quieren chantar a nosotros. Dígame usted una cosa, ¿usted ha escuchado algún social cristiano que quiere ser electo? ¿Usted no ha escuchado nunca que el socialcristianismo se muere de ganas porque Jaime Nebot vaya a la papeleta? Los social cristianos queremos, particularmente yo no, y se lo he dicho a él. No considero que debe ir, no tiene nada más que demostrarlo. Sin embargo, debe de hacerlo si su conciencia cree para ayudar al Ecuador en mejores días y salir adelante. ¿Usted no cree que Jaime Nebot debe ser candidato a la presidencia? Si yo fuera él, no. ¿Por qué? Porque yo creo que él ha hecho todo lo que tenía que haber hecho un político en el país. Para mí es el político más grande que ha tenido en los últimos tiempos el Ecuador. Un hombre que levantó una ciudad que estaba en ruinas junto con el ingeniero Febre Cordero, con un modelo económico de desarrollo demostrado, sustentado, que le dijo al Ecuador cuando perdió 2 elecciones presidenciales: voy a hacer por mi ciudad lo que no me dejaron hacer por el Ecuador. Un hombre que tiene ya 74 años, que va a tener a los 76 años, yo creo que tiene también una vida personal. Y yo creo que el Ecuador todavía necesita de muchos acuerdos para llegarlo. Creo yo que sí es la mejor alternativa que tiene el Ecuador. Eso Pero sí creo. ¿el PSC tiene que tener candidato propio? Indudablemente. ¿Quién? No hay. Estamos a mucho tiempo, Anderson. No se adelante. No tiene nombre ¿Usted cree que somos como el gobierno, que vamos a estar nosotros diciendo yo quiero, tú quieres? Esto no es a tutti frutti. El Partido Social Cristiano siempre ha sido coherente, Anderson. Vea, tan coherente es que nuestra última candidata presidencial, la doctora Cynthia Viteri, fue puesta por un análisis del partido de quién era la mejor persona que podía ocupar ese cargo. Y fuimos tan coherentes que después, cuando fue la elección de la alcaldía de Guayaquil, la mantuvimos. No, Vicente, pero usted sabe por qué usted estaba ahí, al igual que yo, solo que usted estaba adentro y yo estaba fuera de la puerta. Que si hubieran escogido a Cynthia Viteri 6 meses antes de lo que la escogieron, que fue al último minuto, a lo mejor ha sido una mejor campaña que la que hizo, que no fue mala. Pero pudieron haberla hecho mejor. Y pudieron haberla hecho mejor si dejan de improvisar. Si empiezan a portarse como un partido que tiene 30 años de historia y no que está saliendo 6 meses antes de la elección diciendo esta es mi candidata. No se ¿Me va a decir escogió... que va a cometer el mismo error de nuevo en 2021? No, señor. No sé si fue error o no fue error. Recuerde, en esa elección había un gran acuerdo nacional. Se iba a escoger en un acuerdo nacional un solo candidato, que al final no se dio. La mesa de la unidad fracasó y tuvieron que escoger un candidato. Entonces, ¿cómo usted cree que si estamos discutiendo una mesa de unidad y vamos a estar con una campaña o una pre-campaña de la doctora Cynthia Viteri, no hubiera sido honesto, no hubiera sido serio? Nosotros somos coherentes, Anderson. En esta ocasión lo estamos diciendo. Mesa de unidad no sabemos si va a haber. Todavía hay mucho. Esperemos. No se adelante. ¿Cómo les gusta esperar a los políticos, no? Esperemos. Los cálculos electorales no se dan 2 años antes. Vamos a ver cómo está el país, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuáles son las circunstancias. Y cuidado, tienen una sorpresa. No sabemos. Hubo cambios en el Código de la Democracia. ¿Qué le parecen? Para nosotros ninguna sorpresa. Nosotros lo hemos venido, la participación de las mujeres. Nosotros fuimos y hemos sido, creo, el partido que más, sin haber aprobado esta ley, que más ha hecho participación de las mujeres. Hemos tenido candidatas a alcaldesas, hemos encabezado listas de asambleístas nacionales, distritales con mujeres. ¿Sí? Hemos tenido alternancia adecuada. Si usted ve el bloque social cristiano, es un bloque totalmente equilibrado, con asambleístas de altura, Dayana Pazle, Cristina Reyes, por poner un ejemplo, Paola Ventimilla en su momento, la misma Cynthia Viteri. Nosotros hemos sido coherentes. Entonces, esto de que ponen que la participación de las mujeres, obviamente,
Y era hora que se den cuenta que la mujer tiene un rol protagónico dentro de la sociedad ecuatoriana. Pero para nosotros esta ley no era. ¿En qué nos opusimos a esto? ¿En qué no votamos de esta ley? En el método de la elección de escaños, el método de Hond. Porque se perjudicaban. No, porque simplemente el método de Hond le da un derecho que el que más tiene votos sea el que sea electo. Como ahora los señores del gobierno están en minoría, como ahora usted ve una gran cantidad de asambleístas que están independientes, como ahora hay muchos que ya no son lo que son antes, ya no les conviene. Entonces van a Western y votan por plancha. Antes la plancha era satanizada, ahora votaron por la plancha. Pero el cambio de método evidentemente afecta al Partido Social Cristiano, que tiene la primera mayoría en la provincia del Guayas, su principal fortaleza. El cambio de método afecta al que no tiene votos. El pueblo ecuatoriano no es tonto. Los partidos políticos no son tontos. Las leyes son hechas para poderlas salvar y poderlas ganar. Si nos han puesto un método, hay formas electorales de hacerlo. El Partido Social Cristiano tradicionalmente ha tenido la acogida, gracias a Dios, en la gran mayoría de la costa y muchas provincias de la sierra. Nosotros no tenemos miedo a la elección. Y va a ver que va a ser uno de los partidos más votados. Hay que tener los votos. El problema es cuando usted no tiene los votos, entonces busca las excusas. El problema con el método de Hond modificado, que es el que se ha usado en el Ecuador para los asambleístas provinciales, el de Webster siempre se ha usado para los nacionales, era que creaba, según los expertos, una sobrerepresentación de las fuerzas en el Parlamento. Y me explico mejor, año 2013, Correa en su máximo momento, en su mejor momento, Alianza País en su mejor momento, sacan el 50% de los votos para la Asamblea, se llevan el 75% de la representación parlamentaria. ¿No le parece injusto? Si tenían... que con el 50% de los votos tuvieran el 75% de la representación parlamentaria. Esa es la democracia. No, la democracia es que si yo tengo el 50% de los votos, tengo el 50% de la representación. Que debería de ser. Pero si estamos con unas reglas de juego donde tenemos que acudirlas. A mí, yo pienso que no podemos tampoco llenarnos de minorías, Anderson. Las minorías son necesarias y tienen que estar representadas, pero por eso son minorías. Su palabra mismo lo dice, minorías. Es porque el pueblo no las ha dado ese carácter de mayorías. Entonces tenemos que respetarlo. Ese es el juego de la democracia y eso es lo que no quieren entender. Sin embargo, vamos a ir a la lista electoral. Sí, ya no hay de otro. Si se aprueba la ley, ¿qué van a hacer? Alianzas antes de la elección o con miras a la elección, Vicente Almeida, el Partido Social Cristiano demostró en la última elección que tiene capacidad de gestionar y generar alianzas. Fue de hecho el sistema de alianzas el que le dio su mejor resultado en casi 3 décadas cuando hablamos de las seccionales. Es un modelo que mira con buenos ojos. Sí, por supuesto. Los partidos políticos en el Ecuador, Anderson, están en una etapa en que ninguno abarca el territorio ecuatoriano. En todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los cantones, existen los movimientos territoriales, locales, con los cuales tenemos que hacer alianzas para poder conseguir la suficiente representación de la ciudadanía local para poderla llevar a que sea una representación Pero nacional. No todo vale, ¿no? No, se lo pregunto, que no. Dígame que no va a volver a repetir una favor. alianza con Mariano Zambrano que feito se ve. Sin embargo, es el hombre más popular y más querido en Manabí. Sí, hombre. Para usted no, pero entonces, ¿qué tenemos que ver? Jorge Glass también era popular. Yo no sé. Eso no sé. Yo no creo que haya sido popular. Si hubiera sido popular, hubiera sido candidato a la presidencia de la República y no señor Lenín Moreno. ¿Por qué lo pusieron a Lenín Moreno y no a Jorge Glass? Porque no tenía los votos, Anderson. Lo que pasa es que nosotros queremos ser más papistas que el Papa. Usted, yo, mucho, dicen Mariano Zambrano, no, Manabí. Pero usted es manabita. Usted vive en Manabí. Usted produce en Manabí. Usted ha sido gobernado por Mariano Zambrano. No, pregúntele a los manavitas. ¿Y por qué en Manabí tiene los votos? Porque algo bueno ha de haber hecho, ¿no? O sea, ¿usted cree que los votos están por sobre la integridad? Los votos están por lo que usted ha servido a sus votantes. Los votos están por lo que usted ha hecho por su comunidad. La integridad es otra cosa. Si él es un pillo, si él es un ladrón, si él es una de esto, que sea juzgado. Para eso existen las instancias legales. ¿Y por qué no ha sido sentenciado?
¿Qué pruebas han encontrado? Yo no estoy defendiendo a nadie. ¿Por qué si este es el acaso. país de la impunidad? Para mí puede ser... Estuvieron ustedes a punto de hacer una alianza con Ramiro González. Mira tú cómo salió eso, Para ¿no? mí puede ser Mariano, Juan, Pepito, María, quien sea. Yo solamente digo una cosa. Mientras usted no le demuestren que es culpable, no lo es. Dejemos de satanizar. Por eso este país está como está. No. Ahí no está respetando la coherencia en la que me hablaron todo el programa. ¿Por qué? 2016, iban a aliarse ustedes con Ramiro González. ¿Por qué no se aliaron? Porque era un pillo. Era un pillo. ¿Tenía juicio encima? No. Bueno, ¿y el ¿Tenía señor? acusación fiscal? Dígame No. una cosa, Pero era un parte pillo. de la unidad. Era un pillo, Vicente. Era un pillo, lo sabíamos. Y lo sacaron. Lo sabíamos. Lo sabían porque no se terminaron aliando con él. No, dígame. ¿Lo sabíamos el 2016? ¿Por No qué? lo sabíamos. ¿Por qué tenemos que tener una bolita de cristal? Usted tiene que decir, esta persona es o no es. En ese momento, el señor Ramiro González formó parte de la unidad que ya hablamos. Y fue expulsado. Y fue expulsado. ¿Por qué? ¿Por qué si no tenía juicio, si no tenía acusación fiscal? Porque ya ya empezaron los primeros indicios, indudablemente. Pero cuando empezó, cuando lo trajimos a la unidad, cuando él vino a la unidad, no sabíamos. Fuimos tan coherentes que cuando empezaron los primeros indicios, se lo sacó. Vea, no trate de buscarle peras al árbol. Hay que hacer que estas peras produzcan jugo. El Ecuador no puede salir a base de conclusiones o a base de preceptos del por qué creemos o no creemos. El Ecuador tiene que estar basado en base a realidades, Anderson. Y allá tenemos que apuntar. Ese es el problema. Vea, yo vengo de muy abajo económicamente. Yo he surgido de mucha gente. Conozco todos los extractos populares del país. Y la gente está cansada. Está cansada que hoy le ofrezcan algo. Y le dicen, estos impuestos que hemos logrado el día de ayer van a ser traducidos a la pobreza. Mentira. Es para pagar un gasto que tienen un Estado oprobioso. ¿Usted cree? ¿Cuántos años llevan metiéndole la mano al impuesto a todo el mundo y diciendo ayuden con impuestos, ayuden con impuestos? ¿Usted cree que la gente es tonta? ¿O usted cree que ahora sí van a llegar la plata a disminuir la pobreza en el Ecuador? Muy difícil. Seguiremos conversando, Vicente Almeida. Gracias por acompañarnos. Gracias Anderson. a ustedes también por acompañarnos. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es El Punto Final. A riesgo de sonar repetitivo, no me cansaré de insistir en lo que creo. Y lo que creo es que el gobierno ha ganado una pírrica batalla porque evidentemente el aprobar una ley económica urgente nos da un camino, pero es un camino que no nos alcanza para llegar a la meta. La meta es reducir el déficit fiscal y para eso tienen una primera apoyadita, una primera palmadita de manos que le tiran en el legislativo. Le dicen, aquí está la ley con la que usted dice que van a recoger 500 millones. El hueco fiscal es 10 veces más. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde apunta el señor Richard Martínez, el ministro de Finanzas, con una economía que no aguanta más para pagar en burocracia y en gasto estatal? ¿Dónde está el esfuerzo que va a meter el gobierno nacional? Porque el esfuerzo de los ciudadanos lo estamos poniendo a través de esa ley, porque los impuestos los vamos a pagar los ciudadanos, porque los que nos estamos metiendo la mano al bolsillo somos nosotros. Yo quiero saber qué bolsillo se va a tocar el gobierno nacional, cuál es el gasto que van a dejar de hacer el próximo año, dónde van a meter el recorte que no sea en los servicios que le dan a las clases populares. ¿Por qué no me digan que no hay burocracia dorada que cortar? ¿Por qué no me digan que no hay despilfarro de recursos públicos? ¿Por qué no me digan que no hay empresas públicas que nos hemos hartado de rescatar? Que ya quisiera yo ser como Tami, que me regalen 75 millones de dólares al año para quemarlos, que es más valioso que lo que hace Tami. Miren que ya ni siquiera vuelan paloja. El señor ministro de Finanzas le debe a este país una explicación más allá del presupuesto y los números. Le dé una explicación del modelo que propone, porque si hay algo que no queda claro del gobierno de Lenín Moreno es cuál es su modelo, hacia dónde apuntan y hacia dónde caminan. Lo estaremos pensando, lo estaremos mirando y ojalá tengamos aquí al ministro para entrevistarlo. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.